Eh, el día jueves van a tener clases con la doctora Laura Ferragut para dar la unidad 5. Y hoy vamos a hacer un breve repaso sobre el recurso y vamos a desarrollar acción de amparo y habeas corpus, por lo menos en sus características más esenciales. Ustedes la acción de amparo y habeas corpus la van a volver a ver en la unidad 11 cuando veamos garantías constitucionales dentro del artículo 18 y dentro del artículo 43. Volvemos a tratar habeas corpus y amparo. ¿Sí? Entonces el día jueves a las 3 de la tarde no van a tener clases en esta ID, sino van a tener en la ID de Laura Ferraut, que les voy a pasar más tarde al grupo de WhatsApp para que recuerden. ¿Estamos? Y el día martes de la semana que viene, sí, examen, el examen parcial, oral, digamos, hasta los que alcancemos a rendir el día martes, y los siguientes el día miércoles. ¿Estamos? Si alguien tiene algún inconveniente para rendir el día miércoles, el mismo día martes me avisa y le tomamos el día martes. Inconveniente en el sentido de que tengan otra materia, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Profe, pero ¿a qué hora seguirá tomando el examen del día miércoles? Porque yo rindo civil A la miércoles. misma hora, a las 15. A esa hora termina la clase de civil. Bueno, Mm. pero capaz ya me desocupe. Y si termina esa hora ya se desocupa. Eso termina civil y puede rendir constitucional. ¿Sí? Perdón, profe, que interrumpa. Le quiero preguntar algo a Jazmín. ¿A quién? ¿A mí? Sí, si estás cursando con Samudio, Susana, no vas a terminar a las 15 porque se extiende muchísimo. Pero yo no curso civil. Ah, como me Chicos, preguntaron. los avisos parroquiales lo pueden hacer por el grupo de WhatsApp. Sí, no sé por qué me... Disculpe, No hay profe. problema. Vamos a la clase de hoy. ¿Cómo están con recurso? ¿Se entendió algo? El otro día no se entendió nada. ¿Leyeron en sus casas? ¿Pudieron avanzar un poquito más? Díganme, así volvemos a darlo o repasamos alguna parte. Yo entendí por lo menos, pero no sé. Por lo menos lo que voy leyendo hasta ahora. Se entiende. Además, ¿todos entendieron? Bueno, si todos entendieron, seguimos. Voy a compartir en la pantalla un power de acción de amparo primero y luego vamos a ver habeas corpus. Hace 2 semanas más o menos les he mandado por el grupo de WhatsApp el fallo Siricot, que es el que da nacimiento a la acción de amparo en nuestro país. Acción de amparo contra particulares y acción de amparo contra órganos públicos. ¿Sí? No sé si recuerdan, o lo pueden buscar en el grupo de WhatsApp, está fallo Siricot, que es el que da nacimiento jurisprudencial a estas dos acciones, a la acción de amparo en nuestro país. Como primer punto, o como punto de partida, podemos ubicar a la acción de amparo dentro de nuestro sistema normativo como una norma de regambre constitucional incluida dentro del artículo 43 de nuestra Constitución. Hay que tener en cuenta que ese artículo 43 recién va a ser incorporado dentro del capítulo de nuevas declaraciones de derechos y garantías de la reforma del año 1994. Recordarán ustedes que antes de la reforma del año 94, nuestra Constitución, la primer parte de nuestra Constitución terminaba en el artículo 36. Bueno, con la reforma se logra extender desde el artículo 36 al 43.
inclusive. Y dentro de ese artículo 43 vamos a encontrar esas acciones sumarísimas, y dentro de esas acciones sumarísimas el género más amplio encuadra dentro de lo que es la acción de amparo. A su vez, esa normativa constitucional es complementada por la ley 16896, que es la ley de amparo, ¿sí? Que en verdad, debido a un sinnúmero de declaraciones de inconstitucionalidad de varios de sus artículos, es más conocida como la ley del desamparo que como la ley del amparo. A su vez, encontramos la acción de amparo dentro de los tratados que tienen jerarquía constitucional, que fueron elevados a través del mecanismo del artículo 75, inciso 22, donde le da también categoría de norma suprema a la acción de amparo. ¿Alguien puede leer el artículo 43 para arrancar? Artículo 43 de nuestra Constitución. ¿Puedo? Sí. Bueno. Artículo 43. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer... ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Bueno, ¿Alguien tiene el María, micrófono tener el encendido? micrófono encendido. ¿Será que no sé, tengo que hablar con ella para que me preste los Sí, exactamente, ni que. ¿Alguien, chicos, tiene el micrófono encendido? O con Verónica igual, no. No, tiene que ser con. Sí, como con Verónica igual. No, ¿Sí está? Mario, tu micrófono está prendido. Mario, apaguen por favor todos su micrófono. Un segundito. Es Mario Lescano. Mario, tenés encendido tu audio. Ahora ya no. Mario, por favor, revisa tu audio que lo tenés encendido. Profesor, disculpe, ¿sigo leyendo? Porque... Sí, claro. Bueno. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informes y, en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención o en el de desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato aún durante la vigencia del estado de sitio. Listo. Bien. Van a ver ustedes que el artículo 43 no solamente hace mención de la acción de amparo, sino que también habla de el habeas corpus y el habeas data. ¿Sí? Como punto de partida podemos decir que la acción de amparo es una acción judicial que va a tener algunas características en particular y que tiende como una garantía sumarísima a la protección de derechos. En principio va a proteger todos los derechos, a excepción de aquellos que estén protegidos por otras acciones, como puede ser el habeas corpus, que protege la libertad ambulatoria, y el habeas data, que protege los datos personales.
Entonces podemos decir que la acción de amparo es una acción judicial sumarísima de contralor de constitucionalidad, es por eso que nosotros la estudiamos dentro de la unidad 4, dentro de los medios de contralor de constitucionalidad, junto con el recurso extraordinario federal y junto con la acción declarativa de inconstitucionalidad, que pone en movimiento los respectivos juicios, amparo, habeas corpus, habeas data, declarativo de certeza, por la cual se remueve el obstáculo que impide de manera irregular y manifiesta, otra de las características del amparo, el ejercicio de un derecho o una garantía. ¿Sí? Entonces es una acción que va a atender de manera sumarísima a la protección de, o al resguardo de un obstáculo que de alguna manera altera, amenace, lesione o restrinja algún derecho. Es una acción judicial porque pone en movimiento el aparato judicial con el fin de restablecer el ejercicio de un derecho a garantía y no se interpone para revisar una resolución o un órgano inferior. Este no va a ser una medida que va de alguna manera a revisar alguna decisión anterior. No, es una acción que se interpone para remover un obstáculo que de alguna manera lesione, amenace, altere o restrinja algún derecho, tal como lo dice el artículo 43 de nuestra Constitución. Es sumarísima. ¿Qué significa que sea sumarísima? Bueno, que su trámite es de desarrollo rápido, a efectos de otorgar protección eficaz al derecho vulnerado. ¿Qué significaría que su trámite es de desarrollo rápido? ¿Qué les parece a ustedes? Que tienen que resolverse lo más pronto posible. ¿Y cuánto puede durar una acción de amparo? No sé, días, semanas. ¿Cuántos? 3, 4. ¿4 qué? 3 No días. sé la verdad. 3 días. 3 días. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? 15 días. ¿Un mes? ¿Más? Son muy ¿Un buenos mes? ustedes. ¿Medio año? ¿Un año? 6, 7 años. Ah, ¿En serio? 4, 5, 6, 7, 8, 12 años. poquito. Sí. Yo tengo que contarle la realidad, digamos, de lo que estudiamos. Bueno, tengo que contarle cómo se da en la práctica. En la práctica, una acción de amparo dura muchísimo tiempo más. No he visto un amparo que dure menos de 3 años. Con lo cual, lo que decían ustedes, que tiene que durar días, y la decisión debe ser, a ver, porque es una medida que tiende de alguna manera a proteger la violación de un derecho. O sea, una amenaza, una lesión, una alteración, una restricción de un derecho. O sea, la medida debe ser urgente, sumarísima. ¿Sí? Pues en nuestro sistema judicial una acción de amparo demora por lo menos 3 años. ¿Qué ocurre? Que junto con la acción de amparo lo que se interpone habitualmente es una medida cautelar. Y esa medida cautelar sí tiene un plazo de resolución judicial de aproximadamente 15 días, 10 días. Va a variar, depende de la urgencia, depende de los derechos afectados, pero es una medida cautelar, o sea, una medida preventiva, que de alguna manera va a prevenir la violación de un derecho, pero a resultas de lo que se resuelva en la acción principal, que es la acción de amparo. Y esa acción de amparo normalmente tiene, si bien los plazos son mucho más reducidos que un proceso ordinario, pero tiende, ¿sí? En nuestro sistema judicial a ordinarizarse. El proceso de amparo a transformarse de un proceso sumario, expedito, rápido, a transformarse en un proceso ordinario. Tiene algunas características en particular donde no se pueden interponer algún tipo de excepciones, revocatorias, los plazos son mucho más exiguos. Digo, para contestar una acción de amparo se tienen 2 días. Así todo, digamos, como es un proceso de conocimiento donde hay pruebas a producirse, eso genera que el proceso de la acción de amparo tenga una duración, la verdad que excesiva, y con lo cual nos pone en duda si este es el procedimiento que de alguna manera va a proteger de manera efectiva la alteración, la lesión, la amenaza o la restricción de algún derecho. Tengo mis dudas, digamos. Tengo mis dudas cuando lo ejerces, cuando lo llevas a la práctica, no se da en la realidad. Nada, eso, no podía dejar de decirles. Es de contralor de constitucionalidad, o sea, tiene por objeto efectivizar la supremacía de la Constitución y se dirige a remover el obstáculo que impide el ejercicio de un derecho.
también es posible plantear la inconstitucionalidad de la norma. En la misma acción de amparo, cuando ustedes vieron control de constitucionalidad, se encontraban el otro día que dentro de la acción de amparo podían plantear la inconstitucionalidad de alguna norma en la que se funda el acto u omisión lesiva. Pensemos en algún ejemplo en la cual podamos plantear una acción de amparo. ¿Qué se les ocurre? Lo que está pasando ahora, lo que presentó la reta contra el presidente, ¿sería? ¿Cómo no escuché, perdón? Lo que presentó la reta contra el presidente sería contra el decreto. Sí, pero ¿presentó una acción de amparo o presentó una medida cautelar? Me parece. ¿Una acción de amparo? Sí, exactamente. Tanto, no fue una acción de amparo, tanto la reta contra el presidente como los padres de los colegios contra el gobierno de la nación, ¿sí? También presentaron una acción de amparo que tiende a, de alguna manera, exigir la protección del derecho a la educación, o el derecho al acceso a la educación. ¿Sí? Bueno, todavía no se resolvió, ¿no? La Corte todavía no resolvió. ¿Qué plazo tiene la Corte para expedirse? ¿Quién se acuerda? ¿Tiene plazos la Corte para expedirse? No tiene plazos. Con lo cual, alguien que le pegue un telefonazo y le diga que resuelva el problema de la educación, ¿no? Que todos estamos esperando que alguien resuelva. Otra de las características es que pone en movimiento el respectivo juicio, que siempre es contradictorio, lo que les decía recién, o sea, es un proceso judicial donde hay contrapartes, digamos, hay alguien que exige el levantamiento del obstáculo y exige la protección del derecho, y hay alguien que tiene las garantías del debido proceso, tiene la posibilidad de defenderse, lo que se conoce como informe circunstanciado. A ver, si yo inicio una acción de amparo contra un organismo público, supongamos contra el Ministerio de Educación, le van a correr traslados de mi presentación al Ministerio de Educación pidiéndole, pues le va a correr traslado pidiéndole que conteste un informe circunstanciado, o sea, que informe cuál es la situación por la cual, y se defienda, por supuesto, Adrián Buffon exige que se conceda o se garantice el acceso al derecho a la educación. O sea, lo que va a hacer el Ministerio de Educación es hacer un informe, con un plazo de 2 días, contando cuál es la situación a la cual yo hago el planteo. El informe circunstanciado es el término jurídico. Y remueve el obstáculo que impide el ejercicio de un derecho o garantía. Funciona como un mandamiento judicial a favor de la medida, al autor de la medida restrictiva. Esto cuando existe una resolución de amparo, o sea, cuando el juez le dice hacer lugar a la acción de amparo, levantar la restricción del no acceso a la educación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, garantizar el acceso a la educación de los niños en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digo, podría ser un proyecto de resolución de esas medidas, ¿no? El amparo individual, como leíamos recién en el artículo 43 de nuestra Constitución, la ley 16896 del 66, la ley del desamparo, ley de desamparo porque casi todos sus artículos fueron declarados inconstitucionales, con lo cual es una ley casi que quedó al margen de la normativa. Y el artículo 75, inciso 22, como les decía hace un rato, en lo que tiene que ver con todos los tratados internacionales sobre derechos humanos que garantizan de alguna manera el mismo mecanismo de protección de derechos. ¿Cuáles son las características del amparo individual? Un poco más de lo que hablábamos recién. Bueno, es expedita, debe encontrarse abierta y sin obstáculo alguno en todos los momentos procesales. Por ejemplo, dice, no puede ser interrumpido en su trámite con incidentes de ninguna especie. Es normal que los procesos judiciales ordinarios, si alguien no entiende algo o voy muy rápido, me para y me pregunta, ¿sí? Es normal que en los procesos ordinarios exista la posibilidad de plantear incidentes referidos a determinadas cuestiones. Es muy común que los demandados sean los que interpongan la mayor cantidad de incidentes, esto en una estrategia casi obvia de alguna manera prolongar el proceso judicial, ¿no? Nosotros interponemos un incidente,
es obvio que la acción principal va a quedar suspendida y el incidente tiene un proceso de resolución y eso va a generar de alguna manera que se prolongue la causa judicial. Y a veces ganar tiempo es mejor que ganar un juicio. Imagínense todos aquellos que han interpuesto acciones hace 5 años o hace 4 años, cuando el dólar tenía un valor, y aquellos a los cuales hoy en día van a ser fijados con el valor del dólar del día de hoy. Con lo cual, aquellos que fueron demandados hace 4 años atrás o hace 3 años atrás, ya han ganado el juicio, por más de que lo pierdan. ¿Me explico? Han ganado tiempo. El monto que tendrán que abonar, ya sé, cualquiera fuera el concepto, ha generado una devaluación económica importantísima, con lo cual el monto a abonar es casi ínfimo a lo que sería hace 3 o 4 años atrás. Entonces, esas personas que han prolongado sus procesos judiciales como demandados, sin duda que, aun cuando pierden el juicio, han ganado el juicio. ¿Sí? Bueno, una de las características del amparo es que no pueden ser interpuestos incidentes. O sea, no puede suspenderse la acción de amparo durante su proceso. Y la apelación, otra de las características es no puede suspender los efectos de la sentencia. Como les explicaba el otro día, supongamos que nosotros interponemos una acción de amparo. La característica de la acción de amparo va a ser que podemos elegir ¿qué cosa? Tiene una característica muy particular procesalmente, que nosotros podemos elegir el juez. ¿Sí? Nosotros vamos a elegir el juez ante el cual vamos a interponer la acción. Con lo cual, si yo tengo que elegir en la ciudad de Resistencia, no sé, un amparo referido a, por ejemplo, materia de educación, o un amparo referido a la violación de algún derecho en carácter de locador o locatario, contrato de alquileres, podría, no sé, elegir cualquiera de los 23 jueces civiles y comerciales que hay en la ciudad de Resistencia. ¿Sí? Lo elijo yo y presento la acción ante ese juez. Ustedes sabrán que el procedimiento normal cuando la presentación de una demanda es que las demandas son radicadas por sorteo. O sea, yo inicio una demanda de cualquiera fuera el fuero o el tipo, y esa demanda es sorteada a qué juez le va a caer y dónde va a quedar radicada la causa. Bueno, en la acción de amparo yo voy a elegir a dónde voy a iniciar la acción. Con eso les deja abierta la posibilidad a ustedes de que elijan los criterios de cada juzgado. ¿No es cierto? Ustedes van a saber cuáles son los jueces más amparistas, menos amparistas, cuál ustedes estiman que va a resolver una cuestión planteada en sentido favorable y cuál obviamente van a entender que va a resolver en sentido favorable, con lo cual les va a permitir a ustedes de alguna manera elegir dónde plantear la acción. ¿Sí? La Convención Americana de Derechos Humanos utiliza el adjetivo de sencillo para calificar a la acción de amparo. Además de expedita, utiliza el adjetivo de sencillo. Es rápida, dice el Power, porque implica la idea de que la acción debe tramitar en tiempo útil, sin pérdida de tiempo en relación con el objetivo que tiene la tutela. Por ejemplo, dice el plazo cierto para la producción del pedido de informe a la autoridad que corresponda, 48 horas, como les decía recién, o 5 días, va a depender. ¿Sí? Pero ese es el plazo para contestar un traslado. Normalmente en un procedimiento ordinario o un procedimiento sumario, ya cuando vean procesal van a ver, los plazos son un poco más extensos, son de 10, de 15 días, 5 días. Bueno, en la acción de amparo los plazos son mucho más escuetos, mucho más cortos. En 2 días hay que contestar el informe circunstanciado, que es la contestación de la demanda, ni más ni menos. ¿Sí? El artículo 43 dice siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. ¿Sí? O sea, va a hacerse lugar a la acción de amparo siempre que no exista, o se podrá plantear una acción de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. ¿Qué significa que no exista otro medio judicial más idóneo? Significa sostener que el trámite procesal del amparo no corresponde cuando existe otro en la legislación adjetiva más apropiado, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, o sea, de acuerdo con lo que estamos planteando. Con lo cual, si
hay que tener en cuenta para interponer una acción de amparo es que no exista otra medida judicial más idónea que la acción de amparo para resolver la cuestión. ¿Está claro? Si existe otra medida judicial más idónea para resolver la cuestión que nosotros estamos sometiéndola a un proceso de amparo, es muy probable que el juez diga, rechácese la acción de amparo, ocurra por la vía que corresponda, en fin. A ver, si hay que agotar un procedimiento administrativo, es muy probable que el juez nos exija y nos diga, agote la instancia administrativa o recurra por la vía administrativa, ¿sí? Previo a la resolución de la acción de amparo. Dice, solo procede el amparo cuando las otras vías judiciales no permitan obtener el mismo resultado cuando se obtuviera, pero con daño grave e irreparable. O sea que no solo que no debe existir otro medio judicial más idóneo, sino que debe existir un grave daño irreparable para que pueda ser resuelta por la vía de amparo. En el caso de los derechos patrimoniales, según el criterio de la Corte, es indispensable que quien solicita la protección judicial demuestre en debida forma la inexistencia de otras vías legales idóneas para la protección del derecho lesionado, o que la remisión a ella produzca un gravamen insusceptible de reparación ulterior. Esa es la doctrina del caso Villar. Y en caso de los otros derechos no patrimoniales, el amparo siempre podría ser la vía más idónea, más apta, más expedita, más rápida para resolver una cuestión. ¿Conocen ustedes la distinción entre derechos patrimoniales y derechos no patrimoniales? Sí. ¿Y cuál es la distinción? Los patrimoniales son aquellos que tienen un valor económico, básicamente, y los otros, los extrapatrimoniales, son aquellos que tienen como otro tipo de valor, por ejemplo, el honor, la dignidad, no me acuerdo si era la dignidad, pero el honor, Familia. la familia, Tiene un valor más personalísimo, los subjetivo. derechos personalísimos. Los derechos personalísimos. Entonces ahí está clara la distinción. Por supuesto que en caso de protección de derechos patrimoniales, bueno, el criterio de la Corte a partir del fallo Villar es un poco más restrictivo para dar viabilidad a la acción de amparo, pero para el caso de los derechos personalísimos o de los derechos no patrimoniales es mucho más amplio el criterio para garantizar la protección a través de la medida judicial del amparo. ¿Sí? ¿Quiénes van a ser los sujetos de la acción? El sujeto activo, toda persona puede interponer acción. ¿Sí? Así dice el artículo 43. ¿Quién es toda persona? Todos, tanto las personas físicas como las jurídicas. Y el sujeto pasivo, el amparo procede, como les explicaba hace un rato, con creación jurisprudencial a partir del caso Siri y después del caso COT, contra autoridades públicas o de particulares. ¿Qué se entiende por autoridades públicas? Bueno, todos los órganos del Estado en sus diversos niveles, y alcanza los 3 niveles de la descentralización territorial del poder político. Y los particulares a la totalidad de personas, tanto físicas como jurídicas, partidos políticos, sindicatos, colegios profesionales. Entonces, sujeto activo y pasivo, todas personas. ¿Cuál es el objeto de la protección? Derechos, comprensivo de la totalidad de derechos expresos e implícitos. ¿Dónde están los derechos implícitos de nuestra Constitución? ¿Dónde se encuentran regulados? ¿Recuerdan ustedes? ¿Alguien puede leer el artículo 33 de nuestra Constitución? Leo yo si quiero. Por favor. Artículo 33. Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Bien, esos son los derechos implícitos, o sea, aquellos que no están expresamente establecidos en nuestra Constitución, pero que nacen de la soberanía del pueblo. ¿Sí? Entonces, y eso de alguna manera, esos derechos implícitos, vienen a ser completados con la reforma del 94, con todos aquellos derechos que forman parte de los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Con lo cual, el bagaje de derechos de protección de carácter constitucional en nuestro sistema jurídico es amplísimo. Bueno, también habla obviamente de que entre los derechos encontramos los derechos de incidencia colectiva
Más tarde puedo pasarle el fallo al ABI, que hace referencia a los derechos de incidencia colectiva, donde la Corte sienta los conceptos de los derechos referidos a la habeas data de incidencia colectiva. Además de los derechos, protege las garantías, ¿sí? Y además reconocidos por esta Constitución un tratado o una ley, o sea que los derechos no solamente son los que están reconocidos en la Constitución, sino que en los tratados, como decíamos recién, y en las leyes. Es una protección amplia respecto, la tratado la protección es con respecto a todos. ¿Está? Entonces sabemos sujetos, sabemos objetos, sabemos caracteres de la acción de amparo. ¿Cuáles van a ser las formas de afectación? O sea, ¿contra qué procede la acción de amparo? Contra, tal cual lo dice el artículo 43, contra todo acto u omisión en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace. Contra todo acto u omisión que en forma actual o inminente, o sea, en este momento o en un corto lapso de tiempo, lesione, restrinja, altere o amenace. Acto alude a cualquier acción o comportamiento público o privado, hechos, actos, decisiones. ¿Sí? Omisión, al silencio, a la tardanza, a todo tipo de inactividad que cause algún perjuicio, o sea, a todo tipo de inactividad lesiva. Por ejemplo, la omisión del Ejecutivo en reglamentar una ley, o del Legislativo que no implementa una cláusula constitucional. Lesión, ¿a qué se refiere con lesión? Incluye todo daño o perjuicio al derecho que se tutela, o sea, todo aquel daño o perjuicio que causa o que afecta al derecho protegido. La restricción es una reducción, una limitación o una disminución de la posibilidad del ejercicio del respectivo derecho. Por ejemplo, el derecho de reunión o de manifestación. Una alteración es un cambio o una modificación de su propia naturaleza. Por ejemplo, en el plan Bonex, hay uno de los ejemplos, es el cambio de plazo fijo por título de la deuda pública. Y amenaza es la inminente lesión, restricción o alteración de un derecho. Debe ser grave. Los efectos de la lesión, restricción, alteración o amenaza deben subsistir al momento de dictarse la sentencia del amparo. Ustedes saben bien, la Corte, los procesos judiciales deben referirse a cuestiones concretas y la Corte no resuelve cuestiones abstractas, con lo cual al momento de dictarse la sentencia debe estar afectado el derecho, debe seguir lesionado, restringido, amenazado. Esa es la doctrina de caso Federación Argentina de Trabajadores de Imprenta. ¿Cuál es la modalidad o cuál es el modo de la afectación? La arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. ¿Qué se refiere con manifiesta? Es que le decía que la agresión al derecho de garantía debe ser patente, palmaria y evidente, ¿sí? Indubitable. Esa afectación debe ser clarita, digamos. Una ilegalidad se refiere a la aplicación contrario al supuesto reglado en una norma. O sea, aquello que va en contra de una norma. Una arbitrariedad es una aplicación insostenible, caprichosa, irrazonable, de la discrecionalidad habilitada por una norma. El juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. El artículo 43 que hace referencia a lo que tiene que ver con la declaración de inconstitucionalidad y el control de inconstitucionalidad por parte de los jueces a través del sistema judicial difuso que tenemos en nuestro país. ¿Vimos estado de sitio? No vimos todavía estado de sitio, ¿no? Bueno, el estado de sitio es una situación excepcional que ante determinadas causales previstas en la Constitución trata de prevenir el ejercicio de los derechos de la Constitución y de proteger las autoridades creadas por la Constitución. ¿Qué ocurre con el amparo durante la vigencia del estado de sitio? Vamos a encontrar que, como dice el texto, al final del párrafo cuarto del artículo 43, cuando hace referencia al habeas corpus, dice procede aún durante la vigencia del estado de sitio. O sea que esta garantía constitucional, este medio de controlor de constitucionalidad, como es el amparo, va a proceder aún durante la vigencia del estado de sitio. No hay que perder de vista que durante la vigencia del estado de sitio va a tener, o el estado de sitio en sí mismo va a tener dos consecuencias o dos efectos importantísimos. Uno es la suspensión de las garantías constitucionales. Una vez declarado el estado de sitio, quedan suspensas las garantías constitucionales, tal cual lo dice el artículo 23 de nuestra Constitución.
pero no solamente van a quedar suspensas las garantías constitucionales, sino que el Poder Ejecutivo va a adquirir facultades extraordinarias que no las tiene ordinariamente, que es la de arrestar o trasladar personas. Bueno, la acción de amparo y el habeas corpus mantienen su vigencia con raigambre constitucional durante la vigencia del estado de sitio. Y aún conforme también lo que dice el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en lo referido a el núcleo irreductible, que son todos aquellos derechos que nunca pueden quedar suspensos durante la vigencia del estado del sitio, que tiene que ver más que nada con los derechos personalísimos y la acción de amparo y el habeas corpus. Bueno, aquí vamos a tratar el caso Siri. ¿Cómo estamos? ¿Cómo venimos hasta acá? Bien. ¿Estamos bien? Sí. ¿Alguna duda? Yo estaba anotando hoy respecto de ¿cómo es? Del objeto de la protección y no pude anotar el último porque ahí había explicado muy rápido. No importa, le pasa. Ahora vamos a pasarle el power. No se preocupen bueno, por anotarlo. gracias. Lo importante es que entiendan. Sí, no, se entiende. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Qué pasó en Siri? ¿Sí? Pasó Siri que da nacimiento a la acción de amparo. Dice expediente 28626 del 10 de septiembre de 1956. Caratulado Siri Ángel interpone un recurso de habeas corpus. Presten atención, ¿eh? Siri Ángel interpone un recurso de habeas corpus a su favor en Mercedes, juzgado de primera instancia en la penal número 3 del Departamento Judicial de Mercedes, provincia de Buenos Aires. El actor, o sea, Ángel Siri, en su carácter de director y administrador del diario Mercedes, relata que a comienzos de 1956 fue detenido y permaneció durante meses a disposición del Poder Ejecutivo de la Nación, recobrando luego su libertad sin tener ningún proceso judicial, pese a lo cual el diario continúa siendo clausurado mediante custodia provincial, violándose la libertad de imprenta y de trabajo que consagran los artículos 14, 17 y 18 de nuestra Constitución. Solicítase libre oficio al comisario de la Policía de Mercedes, quien informa que con motivo de una orden recibida de la Dirección de Seguridad de la Policía se procedió a la detención del señor Siri y se clausuró el local del diario, el que desde aquella fecha viene siendo custodiado por una consigna policial colocada de efecto. O sea, Siri está planteando que su diario, la custodia policial que está apostada en su diario, se encuentra clausurando de alguna manera el ejercicio de derecho de trabajar, de propiedad, de libertad de imprenta. Ese es el planteo de Siri. Y lo hace a través de una acción de habeas corpus, porque claramente todavía no existía la acción de amparo. No existiendo autor en la orden de clausura accesoria de su detención, Siri solicita se provea de conformidad a lo solicitado en su demanda, lo cual el juez de Mercedes, el 6 de mayo de 1957, y fundándose en que la clausura del diario de Mercedes no tiene relación directa con la libertad física o corporal del mismo, decide desestimar el recurso interpuesto. O sea, el juez de Mercedes le dice, Siri, lo que has planteado es improcedente, rechaza, desestima el recurso interpuesto por Siri. ¿Qué hace Siri? Negando de que haya intitulado su petición como habeas corpus, interpone revocatoria y apelación en subsidio, recurso al que la Cámara no hizo lugar, confirmando por sus fundamentos lo resuelto por el ACUO. El ACUO es el juez de primera instancia. Decisión que origina el recurso extraordinario, lo que vimos en la clase pasada, que el actor interpuso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con base en las garantías constitucionales invocadas y no existir constancia en autos de autoridad que haya ordenado aquella clausura. O sea, lo que decía Siri es, a mí me han detenido, pero a su vez me han clausurado el diario. Y no hay una orden judicial que diga los fundamentos o la razonabilidad del acto por el cual mi diario se encuentra clausurado. Pero a su vez el juez de Mercedes me dice que o rechaza o desestima mi petición porque yo lo caratulé como habeas corpus. Entonces, apelo la decisión del juez, voy a la Cámara confirma la decisión del juez y entonces voy por recurso extraordinario federal a la Corte, ¿sí? Con base en las garantías constitucionales invocadas
y no existir constancia en autos de autoridad que haya ordenado aquella clausura, aclarando una vez más que nunca interpuso un recurso de habeas corpus, sino que procura un remedio legal que se funda en el derecho de peticionar a las autoridades, artículo 14, a los efectos de lograr la garantía constitucional de la libertad de imprenta, mediante la reapertura de su diario, clausurado 10 meses atrás. Que según resulta, lo que dice la Corte, sentencia de la Corte, que según resulta de los antecedentes antes relacionados, no existe constancia cierta de cuál sea la autoridad que ha dispuesto la clausura del diario, ni cuáles son tampoco los motivos determinantes de ella. En estas condiciones, es manifiesto que el derecho que invoca al solicitante, o sea, Ángel Siri, de publicar y administrar el diario, debe ser mantenido. Que por otra parte, en sus diversos escritos, el compareciente no ha dicho que interponía el recurso de habeas corpus, por lo que es erróneo el único fundamento de la sentencia denegatoria de Fojas 33, confirmada con el mismo fundamento por la Cámara de Apelación que da origen a este recurso. El escrito de Fojas 1, o sea, la interposición de la medida por parte de Siri, solo ha invocado la garantía de la libertad de imprenta y de trabajo que aseguran los artículos 14, 17 y 18 de la Constitución Nacional, la que, en las condiciones acreditadas en la causa, se halla evidentemente restringida, sin orden de autoridad competente y sin expresión de causa que justifique dicha restricción. La Corte Suprema de Justicia de la Nación encuentra debidamente acreditado en auto las siguientes circunstancias que configuran la plataforma fáctica invocada para lograr la tutela solicitada. 1, que subsiste la clausura del diario y el no haberse podido saber por decisión de qué autoridad. 2, por lo tanto, en este primer fallo la acción de amparo se concede frente a acto de autoridad. 3, el actor no interpuso habeas corpus. 4, el actor lo que sí solicitó fue la tutela de la libertad de imprenta, de trabajo y propiedad, restringida sin existir orden de autoridad competente y sin expresión de causa. Estas dos últimas condiciones surgen del texto del artículo 18 de nuestra Constitución de las garantías constitucionales, que exige para toda limitación en el ejercicio de los derechos fundamentales, orden fundada de autoridad competente. Continúa la Corte, que basta esta comprobación inmediata para que la garantía constitucional invocada sea restablecida por los jueces en su integridad, sin que pueda alegarse en contrario la inexistencia de una ley que la reglamente. Las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas en la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias, las cuales solo son requeridas para establecer en qué caso y con qué justificativo podrá procederse a su allanamiento y ocupación, como dice el artículo 18 de la Constitución, a propósito de una de ellas. Ya a fines del siglo pasado, señalaba Joaquín B. González, no son, como puede creerse, las declaraciones de derechos y garantías simples fórmulas teóricas. Cada uno de los artículos y cláusulas que las contienen poseen fuerza obligatoria para los individuos, para las autoridades y para toda la nación. Los jueces deben aplicarla en la plenitud de su sentido, sin alterar o debilitar con vagas interpretaciones o ambigüedades la expresa significación de su texto, porque son la defensa personal, el patrimonio inalterable que hace de cada hombre, ciudadano o no, un ser libre e independiente dentro de la nación argentina. ¿Sí? Entonces, que en consideración al carácter y jerarquía de los principios de la Carta Fundamental relacionados con los derechos individuales, esta Corte Suprema en su actual composición y en la primera oportunidad en que debe pronunciarse sobre el punto, se aparta así de la doctrina tradicionalmente declarada por el Tribunal en cuanto relegaba al trámite de los procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales, la protección de las garantías no comprendidas estrictamente en el habeas corpus. Los preceptos constitucionales, tanto como la experiencia institucional del país, reclaman de consuno el goce y el ejercicio pleno de las garantías individuales para la efectiva vigencia del Estado de Derecho e imponen a los jueces el deber de asegurarlas. Por lo tanto, habiendo dictaminado al Procurador General, se revoca la sentencia de Focas 43 y vuelvan los autos al Tribunal de Origen a fin de que se haga saber a la autoridad policial que debe hacer cesar la restricción impuesta al solicitante en su calidad de director propietario del diario clausurado y la firma de los jueces del acto. ¿Sí?
Entonces, ¿qué ocurrió? En definitiva, ¿alguien me puede decir? Ángel Siri planteó una medida a fin de proteger la libertad de imprenta, el derecho a trabajar, ¿sí? Que él la encontraba violado a través de la clausura de su periódico, ¿sí? Con una consigna policial que le impedía habilitarlo. Tanto el juez de primera instancia de Mercedes, juez número 3 en lo penal, como la Cámara de Apelaciones, no hicieron lugar, desestimaron el planteo de Siri por no encuadrarse lo peticionado dentro del habeas corpus. O sea, Siri decía que él quería la protección de esos derechos, pero hasta el momento la acción de amparo no existía. Acuérdense que este es el fallo que da nacimiento a la acción de amparo. ¿Qué hace Siri? Interpone un recurso extraordinario federal ante la Corte, y la Corte dice que las garantías, declaraciones de derechos no son solo simples fórmulas teóricas, y que es deber de los jueces velar por el efectivo cumplimiento y garantía del ejercicio de los derechos. Con lo cual, revoca la decisión de la Cámara y de primera instancia y ordena hacer cesar la restricción impuesta al señor Ángel Siri en calidad de director y propietario del diario clausurado. Y entonces de esta manera nace jurisprudencialmente la acción de amparo en nuestro país contra actos de autoridad pública. Aquí nos encontramos contra actos de autoridad pública. Claro, o sea, contra la policía. Habeas corpus, también dentro del artículo 43 de nuestra Constitución. Antes de la reforma 94 podríamos concebirlo dentro del artículo de las garantías constitucionales, del debido proceso, dentro del artículo 18, donde decía nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. A partir de la reforma de 1994 lo encontramos en el artículo 43, en el artículo 25 de la Declaración Americana de Derechos del Hombre, en el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, en el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto San José de Costa Rica, en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles, Culturales y Políticos, y en la ley, o sea, de regulación legislativa, 23098 del año 1984, la ley de habeas corpus. Entonces ese es el régimen jurídico del habeas corpus dentro de nuestro sistema normativo. Se trata de una acción de amparo protector de diversos aspectos de la libertad física, cuando ésta es afectada en forma ilegal, arbitraria o inconstitucional. Acá hay lo que tener en cuenta es que la protección del habeas corpus va a hacer referencia únicamente a un solo derecho, que es el de la libertad ambulatoria, o sea, la libertad en su amplio sentido. ¿Sí? La protección de todos los demás derechos están dados por la acción de amparo. O sea, se va a aplicar todo lo que se aplica para la acción de amparo, pero en este caso para la protección del derecho a la libertad física. ¿Cuáles van a ser los sujetos activos? Bueno, aquí va a haber una diferenciación. Podrá ser interpuesto por el afectado, o sea, por aquella persona que vea afectada su libertad ambulatoria, o por cualquiera en su favor. O sea, además del afectado, lo puede hacer cualquier persona a su favor. En este caso puede ser el Ministerio Público, los parientes, los amigos o todo aquel conocedor de la afectación, sin necesidad de tener un poder para ello, ni siquiera acreditar interés alguno en el asunto. O sea, cualquier persona puede interponer una acción de habeas corpus en protección de la libertad física de otra persona. El artículo 11 de la ley 23.098 otorga legitimación a los jueces de oficio que puedan intervenir sin pedido de parte. Cuando tengan conocimiento en virtud de alguna prueba satisfactoria de que una persona es mantenida en custodia, detención o confinamiento por funcionarios de su dependencia o inferior administrativo, político o militar, y pueda temerse que será transportada fuera de la jurisdicción del juez, o que se le hará sufrir un perjuicio irreparable antes de que pueda ser socorrida por un auto de habeas corpus. O sea, en este caso los jueces de oficio, sin petición de parte, pueden hacer lugar a un habeas corpus. ¿Quiénes van a ser los sujetos pasivos?
del habeas corpus. Bueno, procede contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, tal cual lo reza el artículo 43 del primer párrafo, como habíamos visto, referido a la acción de amparo. La nueva norma constitucional habilita una protección amplia que mejora todas las reglamentaciones infraconstitucionales, sobre todo aquellas establecidas en la Ley 23.098, que limitaba únicamente a autoridad pública. Por ejemplo, es viable contra un arresto dispuesto por alguna Cámara del Congreso en ejercicio de sus poderes implícitos disciplinarios, caso Pino de la Torre. Contra restricciones a la libertad por autoridades hospitalarias, o cuando la detención de una persona fuera dispuesta por un particular, por ejemplo, directivos de establecimientos de salud mental o de enseñanza. ¿Cuáles van a ser las especies de habeas corpus? El objeto de tutela, como decíamos hace un ratito, es la libertad física. Vamos a encontrar un habeas corpus clásico, un habeas corpus correctivo y un habeas corpus por desaparición forzada de persona. El clásico, contra una lesión, restricción, alteración o amenaza, conforme dice el párrafo 1 del artículo 43, y solo procede cuando se está en presencia de una ilegalidad o arbitrariedad. El arresto debe ser dispuesto por autoridad sin competencia para ello o de una forma ilegal o arbitrariamente, con fundamento en la ley, pero violando sus propósitos, aplicándolas sin razonabilidad o violando la igualdad ante la ley. Eso va a ser el habeas corpus clásico. El habeas corpus reparador, cuando se limita totalmente a la libertad. Su objetivo es restablecer la libertad del detenido o, si tuviera fundamento el arresto, ponerlo a disposición del juez competente. Y el habeas corpus limitado, cuando se limita parcialmente la libertad. Restringido, accesorio, secundario, esa es otra especie del habeas corpus reparador. El habeas corpus preventivo, bueno, el mismo nombre lo dice, ante la amenaza actual de la privación de la libertad. ¿Qué ejemplo podemos encontrar dentro del habeas corpus preventivo? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo, profesor? ¿Qué ejemplo encontramos dentro del habeas corpus preventivo? ¿A alguien se le ocurre? Una orden de arresto ilegal. Sí, no sé cómo sería una orden de arresto ilegal, sí. Estaría pronta a ejecutarse, doctor. Sí, sin que sea dictada por una autoridad competente. Sí. ¿Sí? Sí. Exacto. O haber tomado conocimiento de un posible arresto sin que ello encuadre legítimamente o legalmente dentro del procedimiento. Y después otro de los habeas corpus que tenemos, el habeas corpus corrector, que es el que procede en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención. Este es el caso de aquellas personas que son arrestadas o detenidas en lugares que son pasibles de detención de otro tipo de personas. Y el claro ejemplo es aquellas personas que son, por ejemplo, alojadas dentro de la U7 en la provincia del Chaco, la unidad carcelaria número 7, aún sin tener una condena por algún delito, ¿sí? No han sido condenados. Cuando no son condenados, se presumen inocentes. No obstante, no pueden estar alojados en el mismo lugar de detención que aquellas personas que son procesadas. Personas que son procesadas por algún tipo de delito son alojadas en otra unidad carcelaria. Acá en la Ciudad de Resistencia, por ejemplo, son alojadas en la alcaldía de la Ciudad de Resistencia. Ahí están todas las personas que están procesadas por un delito, no tienen condena. En la unidad 7 sí se encuentran aquellas personas que poseen condena. ¿Está claro? Entonces, el agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o cuando la misma condición de detención agrava la condición o la dignidad humana, también podría plantearse algún habeas corpus corrector, ¿sí? algún habeas corpus correctivo. Dice, esta fórmula es similar a la utilizada por la ley 23.098, ahí está mal me parece, donde en su artículo 4 extiende el caso a los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo. El ejemplo que le estaba por dar es cuando durante la vigencia del estado de sitio, el Poder Ejecutivo, dentro de las facultades extraordinarias que adquiere, es la de
arrestar o trasladar personas de un punto a otro del país. Ahora, ese arresto o traslado de personas dentro de un punto a otro del país durante la vigencia del estado de sitio no tiene nada que ver con la comisión de un delito, ¿sí? Son aquellas personas que para el Poder Ejecutivo las considera peligrosas para el orden público, para la Constitución y para las autoridades creadas por la Constitución, por la cual dispone el arresto o el traslado de una persona a un determinado lugar. Ahora, si ese arresto de esa persona durante la vigencia del estado de sitio se produce, por ejemplo, en la U7 de la ciudad de residencia, hay un agravamiento ilegítimo, porque no puede estar arrestada una persona que no ha cometido un delito, ¿sí? Y menos por el Poder Ejecutivo. Pensé que si bien el presidente va a tener estas facultades extraordinarias, no así no va a poder aplicar ni condenar, ¿sí? Entonces, podría darse el ejemplo del agravamiento ilegítimo en la causal del el inciso 4 del artículo 4 de la ley 2398 sobre habeas corpus. Y después dice lo que decía un poco recién, es agravamiento o agravación ilegítima por las condiciones carcelarias, deficiente estado de celdas, insuficiencia de alimentación o recreación, o por decisión de la autoridad penitenciaria por razones disciplinarias, aislamientos, requisas o de otra índole, impedimento para contraer matrimonio o para mantener relaciones sexuales. ¿Sí? Todas esas circunstancias encuadran dentro de las condiciones ilegítimas o de agravamiento ilegítimo y podrían, de alguna manera, ser invocadas en un futuro habeas corpus. Y el otro habeas corpus, el último, es el de la desaparición forzada, que prevé el artículo 43, con una clara connotación histórica, y sobre todo teniendo en cuenta el último proceso de organización nacional del año 1976 al 83. Esta especie venía a ser reglamentada por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que es una de las convenciones que tiene jerarquía constitucional desde 1997. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales como justificación de la desaparición forzada de personas. En tales casos, el derecho a procedimiento o recursos judiciales rápidos y eficaces se conservará como medio para determinar el paradero de las personas privadas de libertad o su estado de salud, o para individualizar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva. La autoridad judicial tendrá amplias facultades y libre e inmediato acceso a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar donde haya motivos para creer que se puede encontrar a las personas desaparecidas, incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar, ¿no? A través de este habeas corpus le da amplias facultades al sistema judicial o a la autoridad judicial para la búsqueda de esa situación de desaparición forzosa. Entonces, los tres ejemplos de habeas corpus: el clásico, el correctivo y dentro del correctivo también podemos encontrar el preventivo y el de desaparición forzada de personas. ¿Alguna duda? Van a ustedes encontrar la similitud que la aplicación de toda la normativa que se utiliza para acción de amparo es obviamente aplicable a habeas corpus, con algunas características en particular que tiene esta acción, y sobre todo teniendo en cuenta que para la acción de amparo existe la protección, surge para la protección de todos los derechos, no así para el habeas corpus, donde la protección hace referencia a la libertad ambulatoria. Restringir puede ser. Restringir. Sí. Contra toda alteración, amenaza, lesión o restricción de un derecho. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene para preguntar algo? Yo pregunto respecto de los temas que no se dieron. ¿Esos tenemos que leerlos igual o Sí. solamente? Sí, tienen que leerlos. Perfecto. ¿Alguna duda más? Bueno, el jueves yo no los voy a ver porque van a estar en la clase de Laura. Los vamos a ver el día martes ya con el examen. ¿Estamos? ¿Todos los casos y fallos que aparecen en el programa entran? Sí, claro.
Profe, con respecto a los fallos, ¿va a ser explicarlos o cómo sería? Porque usted nos Sí, mandó a hacer una actividad con respecto a los fallos, entonces, ¿cómo sí, sería? sí. Más que nada explicar el hecho en sí no, pero sí, digamos, argumentar qué es lo que dijo la Corte, qué es lo que nos interesa, o sea, por qué estudiamos ese fallo, por qué es importante, qué nos sirve, qué nos dejó y qué es lo que dijo la Corte. Tengan mucho en cuenta todos los trabajos que hicimos, porque, digamos, gran parte de la actividad se desarrolla a través de trabajos, entonces es importante todo eso que desarrollamos, no lo pierdan de vista, digamos. ¿Estamos? La modalidad sé cómo se... Y es oral. Sí, pero por bolilla usted dice pregunta, ¿cómo? Estoy evaluando si lo vamos a hacer con unidades, digamos, con sorteo de unidades, o si va a ser aleatorio de preguntas. Estoy evaluando en cuanto a tiempos, nada más que por eso. Bien. Profe, una ¿Cuándo nos pregunta. vamos Sí, señora. El habeas corpus, si bien se puede presentar individual y en forma colectiva, ¿cómo sería un ejemplo si tendríamos que presentar un habeas corpus en forma colectiva? ¿Se puede presentar un habeas corpus en forma colectiva o no? ¿Ante algún caso? Sí, claro que sí. Por ejemplo, sobre todo, la mayoría de los habeas corpus colectivos hacen referencia a las condiciones de detención de las unidades carcelarias. Hay muchísimos ejemplos de habeas corpus colectivos referidos a las condiciones de detención de las personas alojadas en las unidades carcelarias. ¿Sí? Normalmente el que interviene en esas cuestiones, el que tiene legitimación para intervenir es el defensor del pueblo y hace ese tipo de presentaciones sobre las condiciones de agravamiento de las detenciones. Todos conocerán, o los que no conocen, o los que se imaginarán, las condiciones de detención de las unidades carcelarias. Por supuesto que no son las más aptas para la detención de una persona. Entonces hay muchos planteos referidos a habeas corpus colectivos referidos a personas en situación de detención. ¿Y los mismos presos pueden hacer un reclamo también? Sí, claro, el afectado o cualquier persona. Con lo cual cualquier afectado cualquier preso, digamos, cualquier detenido puede interponer un habeas corpus. Inclusive lo interponen a través de notas, o sea, no tiene mucha formalidad, ¿sí? Lo interponen a través de escritos que ellos mismos hacen. Gracias, profe. No. Profe, le pregunto una duda de vuelta, porque no me quedó claro. Los trabajos de esta unidad, ¿para cuándo hay que entregar? Para esta unidad Claro, los trabajos. y la clase siguiente, la regla es la clase siguiente antes del inicio de la clase siguiente de la próxima unidad. Con lo cual, si hoy terminamos la unidad 4, antes del inicio del día jueves de la clase 5, la unidad 5, tendrían que entregar los trabajos. Esa es la regla. No quieran entregar antes de que termine la unidad, porque parece que todo el mundo quiere entregar la unidad antes de que termine la unidad. Quieren entregar el trabajo antes de que termine la unidad. Hay que esperar que termine la unidad, pues si no, no dieron todos los temas. ¿Cómo hicieron el trabajo? Sí. Bueno, gracias. Profe, yo le quería pedir solamente que si se puede subir lo más pronto posible esta clase, porque justo a esta hora llegó el técnico del servicio de internet y prácticamente estuve toda la hora con ese problema de conexión, porque conectaban, reconectaban y bueno, no pude participar de la clase y entre lo que pude escuchar está muy interesante. Así No hay que, problema. Yo lo pido siempre cuando termina la clase, yo mando un mail a la universidad y lo pido. Lo que pasa es que por ahí, obviamente, tiene un procedimiento. Imagínense que todos los docentes estamos pidiendo las clases. Sí, sí. Por eso hay algún tipo de demora, pero yo lo pido ya. Ni bien lo tengo, ni bien me lo mandan, yo se lo reenvío. ¿Los pagos van a mandar por el grupo? Gracias. ¿Por el grupo? Sí. Profe. Sí.
Con respecto a los trabajos que mencionó Jazmín, yo me fijé la otra vez y no hay actividades. ¿A dónde? Tipo, está la planificación áulica, explica todo usted lo que vamos a dar, la bibliografía, pero no dicen consignas como las anteriores. ¿Seguro? Son esos que están en puntitos, me parece. Fíjate el... Hay 2 planificaciones áulicas igual, Hay disculpe, 2. profesor, por Sí, favor. Y la tienen una segunda es la consigna. Uno de recurso. que las consignas. Exacto. Sí, están ahí explicados. Dice, objetivos a tener en cuenta. Eso es. No tengo el trabajo a mano, si no te leía. Reconocer los distintos sistemas de control constitucional. Comprender no solo desde la teoría, sino además el ejercicio de control de convencionalidad. No sé, capaz yo me equivoqué, pero anteriormente decía consignas y todas las preguntas, y acá no está así. Bien. ¿Pero ya encontraste? ¿Está solucionado el problema o no? Camila. No, es que tipo, no sé si ve el Word que está en el No veo nada, por eso le estoy preguntando a aula. usted. A ver. Ah, no puedo Profesor, compartir lo la que pasa es pantalla. que en las dos guías de planificación, lo que dice es, en el primero dice los objetivos a tener en cuenta y nombra cada uno, pero no hay ninguna actividad, o sea, concreta, como creo que eso es lo que ella Sí. quiere decir, como los ¿Y anteriores. la En otra? la segunda, planificación áulica, dice también los objetivos a tener en cuenta son analizar el medio de contralor de la constitucionalidad, del recurso extraordinario federal, los alcances, reconocer los distintos requisitos y comprender, pero no hay consignas específicas. Y entonces pregúntenle a Jazmín, que esa es la que estaba queriendo hacer el trabajo. No, Claro, claro, por por eso. eso, no, yo le digo que no está escrito, Me pareció seguramente lo no al mismo, Fogoy. no había consignas. Por eso le pregunto, si usted va a mandar de vuelta, No, porque es no ese. veo un No hay trabajo que consignas, hacer. no hay consignas. Las consignas, no es que no hay consignas. Es Las consignas leer, están digamos, y claras. comprender. Hay consignas para escribirlas. Sí, claro. Gracias. Ahora me confundí yo. No sé qué hay que hacer. Jazmín estaba por mandar un trabajo que no sabemos qué ibas a escribir, pero estoy... No, pasa que yo justamente leía eso. Eso porque están vamos a preocupados tener más por en el trabajo. cuenta. Están más preocupados por el trabajo que por lo que están escuchando en la clase o por lo que tienen que rendir. Si el trabajo... No. El trabajo nos Pasa, lleva la profe, nota. que, pasa, O sea, profe, que pueden el hacer... trabajo no puede salvar la nota. No. Te aseguro que no. Usted puede hacer los trabajos espectaculares y el martes de la semana que viene nos contesta las preguntas y sale mal. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, Hay pero opción. tener en consideración pues, los buenos trabajos que hicimos. Sí, por supuesto, pero si aprueba el examen, si no, no hay consideración. Puede ayudarlo a mejorar su nota. Profe, ¿y hay consideración si el parcial justo cae en mi cumpleaños? Claro, es mejor, digamos. Por supuesto que sí. Salvo que nos inviten. Pero como no nos va a invitar, y si nos invitan no vamos a poder ir, con lo cual no hay ninguna consideración. Los que son de Corrientes sí, quiero drama, pero no sé cómo los de Chaco, si pueden venir hasta el Pirachuí. No, nosotros podemos ir donde sea, me parece que los que tienen más problemas son ustedes que nosotros ahora. Nosotros no tenemos ningún problema. En Formosa tampoco hay problema. ¿Vio? Lo que pasa es que necesitamos que nos inviten. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Ah? ¿Todo ok? No, profe. Todo ok, por decirlo de alguna manera, todo ok. Hasta acá. Y el día jueves arranca a las 5. O sea que le queda un problemita más, las 5. Y después sí, el día martes, y el gran problema que es el examen. Profe, si nos quedan algunas dudas con respecto, ¿se le puede mandar correo también o...? Sí, si todo el día me mandan, ¿cómo no se me va a poder mandar? No sé, Todo el día me escriben mensajes. ¿Y eso que les dije el otro día?
que escribían medio horarios más o menos prudenciales, pues me escribieron un sábado a las 1 de la mañana, creo que era, o no, preguntándome a alguien, no sé quién fue, que estaba leyendo, que la verdad para felicitarlo, alguien que estaba, Diego, ¿eras vos? Estaba leyendo un fallo, que no sé de qué, y yo tampoco sé lo que contesté, pero bueno. Sí, en el grupo era la otra vez. Y ahora me van a preguntar si me pueden preguntar. Sí, me pueden preguntar. Bueno, nos vemos el día jueves en la clase de Laura. ¿Sí? Chao, profe. Adiós. Chao, profe. Adiós.